Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de las fábulas de Esopo, lo que se llama la aesópica. Vamos a usar varias fuentes para seguir el rastro de estos cuentos. La idea es esa, ¿no? Explorar un poco los orígenes, que son algo misteriosos, ver cómo sobrevivieron tantos siglos, que ya es increíble, y entender cómo cambiaron, cómo pasaron de ser para adultos a, bueno, a lo que son hoy, ¿no? Cuentos para niños. Porque la verdad es que tiene su aquel. Parecen universales, de siempre. Pero, ¿de dónde vienen? ¿Esopo existió de verdad? ¿Cómo nos han llegado? A ver, vamos a intentar desgranar esto. Empecemos por él, por Esopo. La imagen típica, esclavo griego, siglo VI a.C., muy listo. Pero, ¿están así? Las pruebas, no parecen tan claras, ¿verdad? Pues no, la verdad. La tradición lo sitúa ahí, entre el 620 y el 564 a.C., más o menos, pero su biografía está llena de leyendas que aparecieron mucho después, datos poco fiables. Lo importante es que las fábulas, las historias en sí, circularon de boca en boca durante siglos. Las primeras veces que se escriben son bastante posteriores a cuando supuestamente vivió él. O sea que pasaron siglos antes de ponerlas por escrito. Exacto. Y hoy en día, bueno, la visión académica más común es que si Esopo existió, que es posible, es muy improbable que él escribiera o inventara todas las fábulas que le atribuimos. Su nombre, con el tiempo, se convirtió como en una etiqueta, ¿sabes? Para el género. Decir fábula de Esopo era decir este tipo de cuento. Ya, como una marca. Pero aún así su nombre ya sonaba en la antigüedad. Heródoto, siglo V a.C., habla de Esopo en Logopollos. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Logopollos, que se podría traducir como hacedor de relatos o fabulista. No implica necesariamente que fuera el inventor original, sino alguien conocido por contar o usar ese tipo de historias. Y sí, Aristófanes, Platón, también lo mencionan. Eso nos dice que era una figura conocida, una referencia cultural asociada a las fábulas. Quizá más como símbolo del género, como decíamos. Hay una cita, fíjate, de Apolonio de Tiana, ya del siglo I después de Cristo, que es interesante. Dice que Esopo usaba incidentes humildes para enseñar grandes verdades. Capta muy bien esa idea didáctica que siempre han tenido. Vale. Entonces, si Esopo es más bien la etiqueta y las historias ya circulaban, ¿significa que había fábulas antes, incluso fuera de Grecia? Quizá. Exacto. Ahí es donde la cosa se pone mucho más interesante y compleja. La investigación moderna ha encontrado textos muy parecidos a las fábulas, con animales que hablan y moralejas, en Mesopotamia. Mesopotamia. Tan atrás. Sí, en Sumeria y Acadia, del tercer milenio antes de Cristo, o sea, muchísimo antes que cualquier Esopo griego. Y luego están las conexiones con la India, que son fascinantes. Hay paralelismos muy claros, como una docena de argumentos básicos, entre las fábulas griegas y colecciones indias como los Jataka budistas o el Panchatantra hindú. Similares como. Pues la estructura de la historia es la misma, aunque cambien los detalles. Quizá aquí es un zorro y allí es un chacal, pero la trama, el conflicto, la lección, es reconocible. ¿Y se sabe quién influyó a quién? ¿Fueron de India a Grecia o al revés? ¿O fue algo mutuo? Ese es el gran debate. Ha habido de todo. Académicos como Ben E. Perry decían que no, que ninguna fábula griega venía de la India. Pero hoy, bueno, la mayoría de los expertos son más prudentes. Piensa que ni las colecciones de Esopo ni las budistas se escribieron hasta siglos después de la muerte de sus supuestos fundadores. Es dificilísimo seguir la pista a tradiciones orales tan antiguas. Claro. Lo más probable es que hubiera, pues eso, un flujo cultural, ideas viajando en varias direcciones por el Mediterráneo y Oriente. Entendido. O sea, un origen mucho más difuso y antiguo de lo que pensamos. Vale. Si eran orales, con influencias de aquí y allá, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo llegan a escribirse y a difundirse? Ahí entran los manuscritos, ¿no? Ahí está la clave, sí. Para que sobrevivieran y se extendieran, necesitaban pasar al texto escrito. Primero en griego, claro. La primera colección de la que tenemos noticia, aunque se perdió, es la de Demetrio de Falero. ¿Quién era? Un orador ateniense del siglo IV a.C., parece que recopiló las fábulas en prosa. Quizá para que otros oradores las tuvieran a mano, para usarlas como exempla.
Exempla. Sí, como pequeñas historias para ilustrar un punto en un discurso, para dar un ejemplo moral o práctico. Aunque esa colección se perdió, nos indica que ya entonces se agrupaban estas historias bajo el nombre de Esopo. Pero el texto griego más importante que sí conservamos, al menos en parte, es el de Babrio. ¿Y ese de cuándo es? Probablemente del siglo I después de Cristo. Lo interesante es que él las puso en verso, en un tipo de verso griego llamado coliambo. Gracias a él tenemos unas 160 fábulas en griego. Y mucho después, en el siglo IX, un tal Ignacio el Diácono hizo otra versión. Y es curioso porque ya mezcla fábulas que claramente vienen de Oriente. La colección seguía creciendo, absorbiendo cosas. Vale, la tradición griega las recoge, las adapta, pero para que llegaran a nosotros, a Europa Occidental, el latín tuvo que ser fundamental, ¿no? Fundamental. Sí, absolutamente. La vía latina es la que asegura que se transmitan durante toda la Edad Media y el Renacimiento. El primero que hizo una colección importante en verso latino fue Fedro. Fedro, me suena. Sí, era un liberto del emperador Augusto. En el siglo I, después de Cristo, usó un metro latino, el trímetro yámbico. Su trabajo fue importantísimo. Luego hubo otras versiones latinas. Aftonio, un retórico del siglo IV, hizo versiones en prosa para las escuelas. Y Aviano, en el siglo V, escribió 42 fábulas en verso. Pero la versión latina que arrasó en la Edad Media fue una colección en prosa anónima conocida como Rómulo. Rómulo, ¿por qué fue tan importante esa? Pues porque esa colección, que es como del siglo X pero recoge material más antiguo, se convirtió en la fuente principal. Casi todas las adaptaciones que se hicieron después en la Edad Media se basaban en ella. Era el Esopo estándar, digamos. Ajá. De hecho, una versión en verso del Rómulo, que a veces se atribuye a un tal Gualterus Anglicus del siglo XII, fue un libro de texto básico en toda Europa durante siglos. Para aprender latín. Exacto. Imagina generaciones y generaciones de estudiantes aprendiendo latín con La zorra y las uvas o El lobo y el cordero del Rómulo. Y claro, hubo otras adaptaciones medievales. Por ejemplo, un predicador inglés, Odo de Cheriton, las usó dándoles un giro muy religioso, interpretándolas como alegorías cristianas. ¿Ves cómo cada época las adapta a lo suyo? Desde luego. Y llega el Renacimiento. ¿Ahí qué pasa? ¿Se redescubren? Más que redescubrir, se revitalizan. Hay un interés enorme por los textos clásicos y las fábulas se benefician. Salen nuevas compilaciones en latín, pero a menudo mezclando las tradicionales con otras nuevas o de otras fuentes. Por ejemplo, Lorenzo Abstemius, a finales del XV, publica un Hecatomicium. Sin fábulas, ¿no? Eso es, pero muchas eran inventadas por él o adaptadas con un aire más moderno. Y otro nombre clave es Gabriele Faerno. Su Centum Fabula, 100 fábulas, de 1564 fue muy influyente. Y además, como veremos, es importante porque marca un poco el giro hacia el uso infantil. Hubo más, pero la tendencia era esa. Las fábulas seguían muy vivas, cambiando, creciendo. Es increíble la cadena de transmisión. Siglos, copias, versiones, adaptaciones. Vale, llegamos a un punto que me intriga mucho. Hoy, Esopo es casi sinónimo de cuentos para niños, pero has dicho que se usaban en política, por oradores. ¿Cuándo y por qué cambia el público? Sí, esa es la gran transformación. Al principio, como decíamos, eran cosa de adultos y tenían funciones muy diversas. Algunas eran políticas, clarísimamente. Las ranas que pedían rey, por ejemplo, es una crítica a ciertos tipos de gobierno. Claro, Otras eran más sociales, criticaban la avaricia, la vanidad, la estupidez. Otras intentaban explicar el porqué de las cosas, lo que llamamos función etiológica. ¿Por qué la tortuga lleva caparazón? ¿Por qué las hormigas trabajan tanto? curioso. Y muchas, claro, eran guías éticas, lecciones morales. Pero para un público adulto que entendía las claves sociales, políticas. Incluso había algunas que eran casi chistes, como La vieja y el médico. De comentario político y social para adultos a libro de cabecera infantil. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué pasó? Pues el cambio se va fraguando, pero se consolida a partir del Renacimiento y sobre todo con la Ilustración. Hay un momento muy simbólico, que es cuando el filósofo John Locke, Locke. John Locke, en sus Pensamientos sobre la educación de 1693, recomienda directamente usar las fábulas de Esopo para educar a los niños. ¿Y por qué? ¿Qué decía? Pues destacó justo eso, que tenían una doble capacidad. Podían deleitar y entretener a un niño y a la vez ofrecer reflexión útil a un hombre adulto. Era la mezcla perfecta. Divertido
y con moraleja. Y muy importante, Locke insistió en que las ediciones para niños tenían que llevar ilustraciones. Decía que los niños aprenden mejor con imágenes que solo con palabras. Y esa idea, bueno, tuvo un impacto tremendo. Me imagino. Ya antes recuerdas a Gabriele Faerno en el 16. Su colección la hizo por encargo del Papa Pío IV precisamente para enseñar moral y buen latín a los niños. Pero la recomendación de Locke le dio como el empujón filosófico definitivo. ¿Y se aplicó? ¿Hay ejemplos de cómo se usaron para niños? Muchísimos. Uno espectacular es el laberinto de Versalles. ¿Te suena? Vagamente. Pues Luis XIV lo mandó construir en los jardines en los años 1670 para educar a su hijo el Delfín, que tenía 6 años. Un laberinto de fábulas. ¡Exacto! Con 38 fuentes, cada una representando una fábula con esculturas y agua. Imagínate pasear por allí y ver el lobo y la grulla, o la zorra y la cigüeña hechas fuente. Charles Perrault, el de los cuentos, asesoró en el proyecto. ¡Qué maravilla! Eso sí que es pedagogía visual. Desde luego. Y la cosa siguió. En el siglo XVIII, en Francia, se publicaron fábulas adaptadas a canciones populares, como cancioncillas infantiles con moraleja. Y en Gran Bretaña, bueno, fue una explosión. La edición del reverendo Samuel Croxall de 1722, con grabados y unas aplicaciones morales larguísimas, fue un éxito de ventas durante más de un siglo. Luego vinieron otras famosísimas, las de John Newbery, las de Robert Dodsley y las de Thomas Bewick, con unos grabados en madera preciosos. Todas ellas consolidaron esa imagen. Esopo es para niños. Es fascinante ver cómo estas historias, que igual empezaron como dichos populares hace milenios en Oriente Próximo, que sirvieron para la sátira política en Grecia, para la retórica en Roma, acabaron encontrando su lugar más duradero en la habitación infantil a partir del Renacimiento. Vaya viaje. Bueno, si repasamos un poco lo que hemos visto. Orígenes mucho más antiguos y complejos que solo Esopo, ¿verdad? Raíces orales, posibles influencias orientales, luego el papel clave de los manuscritos griegos, como Babrio, y sobre todo los latinos, Fedro, y, fundamental, la tradición de Rómulo. Sin ellos, no habrían llegado. Eso es. Y finalmente, ese cambio de propósito tan bestia, de ser herramientas para adultos, política, sociedad, religión, a convertirse en pilar de la educación infantil desde el Renacimiento, impulsado por gente como Locke y popularizado por ediciones ilustradas. Exacto. Y si nos quedamos con una idea final, una reflexión, quizás sea esa, ¿no? La clave de que estas fábulas hayan durado tanto y sean tan universales es su increíble capacidad de adaptación. Esa estructura tan simple, animales que hablan, que actúan, que meten la pata, ha sido como un lienzo. Cada época, cada cultura ha pintado en él sus propias preocupaciones. Claro. Desde la crítica al poder en Atenas, la alegoría religiosa en la Edad Media, hasta las lecciones de prudencia o esfuerzo para los niños de la Ilustración. La misma fábula se puede leer de 1000 maneras según quien la lea y cuándo. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué dice esta capacidad camaleónica sobre las verdades humanas que tocan? Esos dilemas éticos, las dinámicas sociales, el poder, que, bajo esa apariencia tan sencilla, siguen resonando hoy, miles de años después. Una reflexión muy potente para terminar. Muchísimas gracias por este recorrido. Ha sido realmente revelador ver toda esa historia detrás de unos cuentos que parecen tan simples. Gracias. Hay imágenes del cosmos que, se te quedan grabadas, ¿verdad? Totalmente. Fotos que ves una vez y te fascinan por su complejidad, los colores. Sí, sí. Una de esas joyas cósmicas, y además muy querida por los astrónomos aficionados, es la nebulosa Trífida. Ujú. Ya el nombre sugiere algo, ¿no? Trífida, como Exacto, dividida en 3. exacto. Y cuando la miras es justo eso, una mezcla espectacular de luz, sombra, color, una pasada. Hoy vamos a explorar a fondo este objeto celeste tan especial, la nebulosa Trífida, que los astrónomos conocen como Messier 20 o M20. Eso es, M20 y también NGC 6514. Tiene varios nombres. Cierto.
Para esta inmersión, nos basamos en un artículo muy detallado, casi una ficha técnica completa, ¿no? Sí, muy completo. Y nuestra misión es ir un poco más allá de la imagen bonita y descubrir qué procesos le hacen funcionar, que la convierten en un lugar tan singular en nuestra galaxia. Claro, entender la física que hay detrás. Eso. Queremos entender su estructura, las estrellas que nacen allí, y qué nos enseña sobre el universo en general. A mí me intriga especialmente esa combinación tan poco común que mencionan las fuentes. Hmm. Eso de distintos tipos de nebulosas juntas, como si fueran, no sé, ingredientes cósmicos mezclados. Y además, un cúmulo de estrellas jóvenes ahí en medio. Sí, es una mezcla muy particular. Vale, pues vamos a desgranar esto. ¿Por dónde empezamos? Quizás situándola en el mapa celeste, ¿no? Para saber dónde mirar. Buena idea. A ver, para orientarnos, la nebulosa trífida está en la constelación de Sagitario, Sagitario. Vale. hacia el noroeste de su figura, más o menos. Y no está sola, ¿eh? Forma parte de una región muy activa de formación estelar. Ah, o sea que hay más ambiente por la zona. Sí, está en uno de los grandes brazos espirales de la Vía Láctea, el que llamamos brazos Cudo-Centauro. Una zona movidita. Entendido. Y como buen objeto famoso, tiene un montón de nombres en los catálogos, ¿no has dicho? Exacto. Aparte de M20 y NGC 6514, pues también se la conoce como Sharpless 30, RCW 147, GUM 76. Vamos, que no le faltan alias. Y no podemos olvidar el contexto histórico. ¿Quién la descubrió? Pues fue Charles Messier. Él la catalogó por primera vez, el 5 de junio de 1764. Messier, el del catálogo Messier, claro. Él mismo. Y es interesante porque Messier en realidad no buscaba nebulosas. Lo suyo eran los cometas. ¡Anda! Catalogaba estos objetos fijos y difusos precisamente para no confundirlos con cometas nuevos. Así que su descubrimiento es parte de ese esfuerzo pionero por mapear el cielo profundo. Un paso fundamental, vamos. O sea que le debemos mucho a su obsesión por los cometas. ¡Qué curioso! Desde luego. Y mencionábamos el nombre Trífida. Venía de esas bandas oscuras que la cruzan, ¿no? Que parece que la dividen. Exactamente. Esas bandas son cruciales para su apariencia y para su nombre. Son como carriles de polvo interestelar muy denso. Polvo. Sí, polvo y gas. Se interponen entre nosotros y la luz brillante que hay detrás y crean esa ilusión de tres lóbulos separados. De hecho, son uno de los 4 componentes principales que hacen a la trífida tan inusual. Ah, aquí llegamos a la mezcla esa que decíamos. No es solo una nebulosa, sino 4 cosas en una, algo así. Eso es. Imagina, en la misma región del espacio, ahí juntitas coexisten, primero, un cúmulo abierto, o sea, un grupo de estrellas jóvenes que nacieron juntas. ¿Vale? Segundo, una nebulosa de emisión. Es la parte más brillante y que normalmente vemos de color rojizo o rosado. La más famosa, quizás. Probablemente. Tercero, una nebulosa de reflexión, que suele verse más azulada, y está sobre todo hacia el noreste. Ajá. Y cuarto, esas bandas oscuras que acabamos de mencionar, que son, en sí mismas, una nebulosa oscura. Tiene hasta nombre propio, Barnard 85. Barnard 85. O sea, cúmulo, emisión, reflexión y oscura. Todo en uno. Vaya cóctel. Un cóctel cósmico, sí señor. Vale. A ver si lo he pillado. La de emisión es la que brilla por sí misma, ¿no? Como si tuviera luz propia. Correcto. La nebulosa de emisión es básicamente una nube de gas, sobre todo hidrógeno. Y está siendo bombardeada, achicharrada, por así decirlo, por la radiación ultravioleta de estrellas muy calientes que tiene cerca. Esa energía tan potente arranca electrones de los átomos de hidrógeno, los ioniza, y cuando esos electrones se vuelven a juntar con los átomos, emiten luz en colores muy específicos. Ah, El color rojizo dominante viene de una transición muy concreta del hidrógeno que se llama H-alfa. Es el propio gas el que está brillando intensamente. Entendido. Gas caliente y brillante. Vale. ¿Y la de reflexión? La azul. ¿Por qué ese color? ¿Ahí qué pasa? Ahí el mecanismo es distinto. La nebulosa de reflexión no emite su propia luz, sino que, refleja la luz de estrellas que tiene cerca. Refleja. Vale. Está compuesta por partículas de polvo muy, muy finas. Y resulta que este polvo dispersa la luz azul mucho mejor que la luz roja. Ah, como el cielo de día aquí en la Tierra. Exacto.
Es el mismo principio físico, la dispersión de Rayleigh, pero con polvo en vez de moléculas de aire. Así que lo que vemos es la luz de las estrellas cercanas dispersada por ese polvo y nos llega teñida de azul. Como un eco luminoso azulado de las estrellas. Qué poético suena. Un poco sí, ¿verdad? ¿Y las nebulosas oscuras? ¿Las brechas? ¿Barnard 85? Esas son nubes mucho más densas y frías, polvo y gas molecular. Tan densas que bloquean completamente la luz visible que viene de detrás, de las estrellas o de las otras partes de la nebulosa. Son como siluetas en el espacio. Justo. Como siluetas cósmicas, y son fundamentales para darle a la trífida esa apariencia trifurcada, esa división en tres que le da nombre. Barnard 85 es la principal de esas estructuras oscuras. Vale, emisión, reflexión, oscura. Y nos queda el cúmulo abierto. Las estrellas. Sí, el corazón estelar de todo esto. Es un grupo de, se calcula que varios miles de estrellas jóvenes. Todas se formaron más o menos al mismo tiempo a partir de la misma nube molecular original. Las hijas de la nebulosa, como decías antes. Exacto. Son las hijas. Y lo fascinante aquí es tener todos estos fenómenos. Gas ionizado brillante, polvo que refleja, polvo que bloquea y un enjambre de estrellas recién nacidas. Todo superpuesto en la misma línea de visión. Uf. Es una complejidad que no solo la hace visualmente impactante, que lo es, sino también un laboratorio astrofísico de primera categoría, para estudiarlo todo a la vez. Hablando de esas estrellas hijas, imagino que debe haber alguna que destaque, ¿no? El artículo mencionaba una estrella especialmente masiva en el centro de todo el tinglado. Efectivamente, hay una protagonista clara. La estrella dominante en la región es HD 164492A. HD, número de catálogo, claro. Sí, y es una verdadera bestia cósmica. Los astrónomos la clasifican como de tipo espectral O7.53. Tipo O. Esos son las más grandes y calientes, ¿verdad? Las más de lo más. Para que nos hagamos una idea, esto significa que es una estrella gigante azul extremadamente caliente y luminosa. Su masa estimada supera, ojo, más de 20 veces la masa de nuestro Sol. 20 soles juntos. Es que es difícil hasta de imaginar, y supongo que una estrella así no pasa desapercibida en su vecindario cósmico. Debe influir un montón. En absoluto, es la principal responsable de cómo vemos la nebulosa. Las estrellas de tipo O, como esta, son auténticos hornos nucleares. Emiten cantidades prodigiosas de radiación ultravioleta de altísima energía. La que ioniza el gas de la nebulosa de emisión. Exacto. Es esta radiación la que ioniza el hidrógeno a su alrededor y crea esa brillante nebulosa roja que domina la vista. Pero además, emite un viento estelar muy potente. ¿Un viento? Sí, un flujo constante de partículas cargadas que sopla hacia afuera a velocidades enormes. Y este viento ayuda a esculpir, a dar forma a las nubes de gas y polvo que la rodean. Es el motor que ilumina y modela gran parte de la trífida. O sea que es la fuente de energía principal y además la escultora de la zona. Podríamos decirlo así, ¿sí? Y mencionaste que no está sola, que forma parte de un cúmulo. Correcto. HD 164492A es la más masiva, la jefa, pero está rodeada por un enjambre de compañeras más jóvenes. Se estima que el cúmulo abierto asociado a la trífida contiene alrededor de 3100 estrellas. 3100. Casi nada. Imagínate, el hecho de encontrar una estrella tan extremadamente masiva junto a miles de estrellas recién formadas es una prueba irrefutable de que estamos ante lo que llamamos una región HI2. Región HI2. Eso es hidrógeno ionizado, ¿no? Exacto. Una zona activa de formación estelar masiva. Básicamente, una maternidad estelar, donde acaba de nacer una nueva generación de estrellas y está interactuando a tope con la nube de gas y polvo de la que surgió. Una maternidad estelar. Me gusta esa imagen. Es bastante gráfico, ¿verdad? Y claro, con semejante espectáculo, los telescopios más potentes del mundo y del espacio se han fijado en ella. Aquí es donde la cosa se pone, como dicen, realmente interesante. El telescopio espacial Hubble la observó en detalle ya en 1997, ¿no? Sí. Usando filtros específicos para descomponer la luz, para ver cosas distintas. Exactamente. Esa observación del Hubble fue icónica, se ha reproducido 1000 veces. Utilizaron filtros muy concretos.
diseñados para aislar la luz emitida por átomos específicos en estados muy particulares. ¿Cómo cuáles? Principalmente la luz del hidrógeno atómico, esa línea H-alfa que da el color rojo, también la del azufre ionizado una vez, que se escribe S+, y la del oxígeno ionizado dos veces, O++. Vale, ¿y por qué esos tres? ¿Qué información dan? Pues cada uno nos da pistas sobre diferentes condiciones físicas dentro de la nebulosa. El hidrógeno traza el gas más abundante y caliente, el que está siendo ionizado directamente. Ujú. El azufre ionizado suele encontrarse en regiones un poquito más frías o más densas, quizás más alejadas de la estrella central. Ajá. Y el oxígeno doblemente ionizado necesita aún más energía para producirse, así que nos señala las zonas más calientes y cercanas a las estrellas más potentes, como HD 164.922A. Entiendo, son como termómetros o medidores de energía distintos. Algo así. Y lo genial es que combinando las imágenes tomadas con cada filtro y asignando colores artificiales a cada uno, normalmente rojo al azufre, verde al hidrógeno, azul al oxígeno, aunque varía, se crea esa famosa imagen compuesta en falso color. La que vemos en todas partes. Interna de la nebulosa con una claridad, bueno, asombrosa. Mucho más detalle que lo que veríamos en luz visible normal. Y más allá de la imagen espectacular, ¿qué descubrimientos clave hizo el Hubble? ¿Qué detalles nuevos reveló que no veíamos antes? Pues varias estructuras fascinantes que nos hablan directamente de cómo nacen las estrellas ahí dentro. Primero, identificó una nube particularmente densa de polvo y gas, como un núcleo oscuro dentro de la nebulosa a unos 8 años luz de distancia de la estrella central. ¿Una nube dentro de la nube? Algo así, sí. Y esta nube resultó ser un verdadero vivero estelar, lleno de protoestrellas, o sea, estrellas aún en fase embrionaria, formándose. Ocultas en el polvo. Exacto. Y de esa nube surgía algo muy llamativo. Un chorro, ¿decías? Sí, eso leí. Un chorro estelar. Sí, una de las imágenes más impactantes del Hubble mostró un chorro, un jet estelar, que emergía de la cabeza de esta nube densa. Un jet. Como un avión. No, exactamente. Es un flujo de gas muy enfocado, como si fuera un geyser cósmico, pero de gas. Y es expulsado a altísima velocidad desde las proximidades de una estrella muy joven que todavía está oculta dentro de la nube. Vaya. ¿Y qué tamaño tiene ese chorro? Pues se extiende a lo largo de unos 0,75 años luz. Es enorme. Casi un año luz. ¿Y de dónde sale exactamente? ¿Por qué se forma? Se cree que su fuente es un objeto estelar joven, una protoestrella escondida en esa nube. Y el chorro en sí, bueno, es como los gases de escape del proceso de formación estelar. Los gases de escape. Me gusta esa analogía. Sí, es que encaja bastante bien. Cuando una estrella se forma, atrae gas y polvo de su entorno, que forma un disco a su alrededor, como un disco de acreción. Parte de este material, en lugar de caer directamente en la estrella, es canalizado por campos magnéticos muy potentes y expulsado en forma de estos jets por los polos de la estrella. Ah, por los polos. Sí. Y esto ayuda a la estrella a deshacerse del exceso de momento angular, de giro, digamos, permitiéndole seguir contrayéndose y acumulando masa. Ver este jet, además iluminado por la radiación de la estrella central, fue una confirmación visual directa de estos procesos en acción. Son como las señales de que una estrella está, encendiendo motores. Increíble. Ver el nacimiento de una estrella casi en directo. Y había otra estructura curiosa que detectó el Hubble, algo con forma de... De dedo. Correcto. A la derecha del jet, en las imágenes del Hubble, se veía una estructura alargada, como un pilar o un dedo, que apuntaba desde la nube densa directamente hacia la estrella masiva central, hacia HD 16449-2A. Apuntando al enemigo, por así decirlo. Al foco de radiación. Este es un ejemplo clarísimo de lo que los astrónomos llaman glóbulo gaseoso en evaporación, o EGG por sus siglas en inglés, Evaporating Gaseous Globule. EGG. Como huevo. Glóbulos gaseosos en evaporación. Suena a algo muy frágil, ¿no? Estando expuesto a esa estrella tan potente. Y lo son. Están siendo literalmente erosionados, evaporados, por la intensa radiación ultravioleta de HD 164.492A. ¿Cómo? La radiación calienta la superficie del glóbulo, haciendo que el gas se expanda y se aleje, como si fuera vapor saliendo de una olla. Se llama fotoevaporación. Vaya.
¿Y cómo sobrevive ese dedo? Buena pregunta. Sobrevive porque su punta, la parte que mira hacia la estrella, es un nudo de gas y polvo especialmente denso, mucho más denso que el resto. Ah, es más resistente. Circundante, que es menos denso y se va volando más fácilmente. Es como una roca dura resistiendo la erosión del viento y el agua, mientras que el material más blando a su alrededor desaparece. ¡Qué pasada! Y lo más interesante es que dentro de estos EGGs, protegidas por esa densidad extra, pueden estar formándose nuevas estrellas. Estrellas de baja masa, seguramente. O sea que es formación estelar ocurriendo bajo asedio. ¡Qué dinámica! Es increíblemente dinámico, sí. Estrellas naciendo mientras son bombardeadas por la radiación de sus vecinas mayores. Una lucha constante. Y la exploración no se detuvo con el Hubble, claro. El telescopio espacial Spitzer también la observó unos años después, en 2005, ¿verdad? Aportando una perspectiva diferente. Así es. El Spitzer observa el universo en luz infrarroja. Infrarrojo. Eso es calor, ¿no? O, bueno, radiación de baja energía. Exacto. Y la ventaja clave del infrarrojo es que puede penetrar a través de las nubes de polvo, que son opacas, para la luz visible que capta el Hubble. Ah, claro. El polvo dispersa y absorbe la luz visible, nos impide ver lo que hay detrás. Pero la luz infrarroja, que tiene una longitud de onda más larga, lo atraviesa mucho mejor. Es como tener visión de rayos X para el polvo cósmico, ¿no? Jaja, exacto. Una muy buena forma de verlo. ¿Y qué reveló el Spitzer que estaba oculto a nuestros ojos y a los del Hubble? Pues reveló lo que se sospechaba, pero no se podía ver directamente. Muchísimas más estrellas jóvenes. Spitzer descubrió unas 30 estrellas embrionarias todavía envueltas en sus capullos densos de polvo y gas, completamente invisibles para el Hubble. ¡30 más! Y además detectó unas 120 estrellas recién nacidas, que tampoco se veían bien en luz visible. Estaban ahí, pero el polvo las escondía. 120. O sea que había mucha más actividad de la que parecía. Muchísima más. Esto demostró de forma contundente cuánta formación estelar estaba realmente oculta dentro de esas nubes oscuras que veíamos como brechas. Qué importante es mirar con distintos ojos, ¿no? Con distintas longitudes de onda. Crucial. Subraya la importancia de observar el universo en todo el espectro electromagnético. Cada longitud de onda nos cuenta una parte diferente de la historia. El infrarrojo, en particular, es esencial para estudiar las primerísimas etapas del nacimiento estelar, cuando las estrellas aún están escondidas. Fascinante cómo cada telescopio añade una capa de comprensión, como piezas de un puzzle. Bueno, recapitulemos ahora algunos datos físicos clave, para hacernos una idea de las dimensiones y características de la trífida. ¿A qué distancia está? Que a veces se nos olvidan las escalas. Pues mira, según la información recopilada, la nebulosa trífida se encuentra a unos 4.100 años luz de nosotros. 4100 años luz. Sí. Hay una pequeña incertidumbre, más o menos 200 años luz. En unidades que usamos más los astrónomos serían unos 1.260 parsecs. 1260 parsecs. Es relativamente cercana entonces en la escala de la galaxia. Relativamente sí. Está en nuestro vecindario galáctico, lo que nos permite estudiarla con tanto detalle. Si estuviera mucho más lejos, no veríamos ni los jets ni los edges. Claro. 4100 años luz, la luz que vemos hoy de la trífida salió de allí cuando aquí en la Tierra estábamos, no sé, en plena edad del bronce quizás. Más o menos, sí. Por ahí andaría la cosa. Impresiona pensarlo. Ya te digo. Y su brillo aparente. Es fácil de ver desde aquí. Tiene una magnitud aparente visual de plus 6.3. Plus 6.3. Eso es débil, ¿no? Es débil, sí. Técnicamente está justo en el límite de lo que el ojo humano puede detectar sin ayuda óptica. Pero eso solo bajo condiciones absolutamente perfectas. Cielos negrísimos, sin luna, lejos de cualquier contaminación lumínica. O sea que para la mayoría de nosotros, imposible a simple vista. En la práctica sí. Sin embargo, con unos simples prismáticos, incluso unos pequeños, o un telescopio de aficionado, se convierte en un objeto fácil y muy gratificante de observar. Se ve la nebulosidad, incluso se intuyen las bandas oscuras. Eso explica su popularidad entre los aficionados. Claro, es accesible con equipo modesto. ¿Y qué tamaño ocupa en el cielo? ¿Es pequeñita? Pues no tanto, ¿eh? Su extensión aparente es de unos 28 minutos de arco. 28 minutos de arco. ¿Eso es mucho o poco? Para comparar. Pues para que te hagas una idea, la luna llena tiene unos 30 minutos de arco de diámetro. Anda, casi como la luna llena. Exacto.
Ocupa un área en el cielo bastante comparable a la de la luna llena. Es bastante grande para ser un objeto del catálogo Messier. Muchos son más pequeños. O sea que si pudiéramos verla a simple vista con todo su detalle, sería un espectáculo. Sería increíble, desde luego. Y si ocupa ese tamaño aparente, casi como la Luna, pero está a 4100 años luz de distancia, ¿cuál es su tamaño real? Debe ser enorme. Enorme es poco. Eso implica unas dimensiones físicas, bueno, gigantescas. El artículo indica un radio de unos 21 años luz. Radio de 21 años luz. O sea, más de 40 años luz de diámetro. Eso es, más de 40 años luz de un extremo a otro. Imagina nuestro sistema solar entero, hasta la nube de Oort. Cabría miles y miles de veces dentro de esta estructura. Es una región vasta, inmensa, de actividad cósmica. Es que las escalas en astronomía marean. 40 años luz. Uf. Cuesta hacerse a la idea, sí. Entonces, si intentamos resumir todo esto que hemos ido desgranando, ¿cuál sería la gran conclusión? La trífida es mucho, mucho más que esa imagen icónica tan bonita que todos hemos visto alguna vez. Sin duda alguna. Es un ecosistema cósmico increíblemente complejo y dinámico. No es una sola cosa. Es la mezcla. Es la mezcla. Esa combinación única de nebulosa de emisión, el gas brillante ionizado por las estrellas, nebulosa de reflexión, el polvo dispersando la luz azulada, nebulosa oscura, el polvo denso bloqueando la luz y creando las divisiones, y un cúmulo estelar joven en el centro. Los 4 componentes. Los 4. Y todo esto está ocurriendo en una región donde las estrellas están naciendo activamente, ahora mismo. Un proceso que está siendo impulsado, dirigido, principalmente por la energía descomunal de esa estrella masiva que mencionamos, HD 164-492A. La jefa. La jefa, sí. Y gracias a telescopios como el Hubble y el Spitzer, hemos podido mirar dentro, levantar el velo de polvo y ver los detalles íntimos de ese proceso de nacimiento. Los jets, los ejes. Exacto. Los jets que anuncian el nacimiento de nuevas estrellas, los EGGs que luchan por sobrevivir y formar estrellas de baja masa bajo esa intensa radiación. Es la formación estelar capturada en plena acción, con toda su complejidad y violencia incluso. Y si conectamos esto con la imagen general del universo, con la astrofísica, ¿por qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a estudiar un objeto como la trífida? ¿Qué aporta a nuestro conocimiento global? Pues estudiar la trífida es como tener un laboratorio cósmico aquí al lado, relativamente hablando. Nos permite ver de cerca, con mucho detalle, algunos de los procesos más fundamentales del universo. Como la formación de estrellas. Principalmente eso. Nos permite ver cómo nacen las estrellas, tanto las gigantes como las más pequeñas, a partir de esas nubes interestelares de gas y polvo. Vemos directamente cómo la radiación y los vientos de esas estrellas recién nacidas interactúan con su entorno natal. Una interacción de doble filo, ¿no? Exacto. Por un lado, esa energía dispersa la nube original de la que nacieron y eso eventualmente pone fin a la formación estelar en esa zona concreta. Se quedan sin material. Vale. Pero por otro lado, la compresión de ese gas por las ondas de choque que generan las estrellas masivas y las supernovas, aunque aquí aún no hay, puede, paradójicamente, comprimir otras partes de la nube y desencadenar nuevas oleadas de formación estelar. Es como un ciclo. Es un ciclo continuo de vida y muerte, de creación y destrucción a escala cósmica. Comprender cómo funciona este ciclo en un sitio como la trífida nos ayuda a entender cómo evolucionan las estrellas en general y, por extensión, cómo se forman y evolucionan las galaxias enteras, incluida la nuestra, la Vía Láctea. O sea que estudiando la trífida aprendemos sobre nuestro propio origen en cierto modo. En cierto modo, sí. Entendemos mejor los procesos que dieron lugar al Sol y a los planetas. Es una ventana a los mecanismos básicos del universo, pero que además, y volvemos al principio, podemos admirar por su pura belleza estética. Esa dualidad es lo que la hace tan especial, ¿no? Totalmente. La conexión entre la maravilla visual que atrae a los aficionados con sus telescopios y la profunda ciencia que contiene para los profesionales con el Hubble o el Spitzer. Exacto. Aúna las dos cosas de una manera espectacular. Y hablando de conexiones inesperadas, de la trífida más allá de la astronomía, hay un detalle curioso que se menciona de pasada en la fuente que hemos usado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Al parecer, el grupo de rock progresivo británico King Crimson, King Crimson. Anda. sí, usó una imagen de la nebulosa trífida para la portada de su álbum Islands, allá por 1971. No me digas.
Qué curioso, la portada de Islands. Ahora que lo dices, sí que puede ser. Pues parece que sí. Y esto nos deja con una reflexión final interesante, ¿no crees? A ver. Que nos dice que una estructura astronómica como esta, un objeto de estudio científico, termine en la portada de un disco de rock progresivo. Pues, ¿qué inspira, no? Más allá de la ciencia. Exacto. ¿De qué maneras la inmensidad, la belleza a veces caótica, casi pictórica, y los procesos creativos tan potentes que vemos en el cosmos como en la trífida, inspiran la creatividad humana aquí en la Tierra? La música, el arte. La música, el arte, la poesía, es fascinante pensar en cómo estos espectáculos celestes han sido musas para artistas a lo largo de toda la historia. Y la trífida con esa mezcla de colores vibrantes, las sombras, las formas esculpidas por fuerzas cósmicas, parece un ejemplo perfecto de ese poder inspirador del universo, ¿no? Yo creo que sí. Es una imagen que te atrapa, que te hace pensar en la escala de las cosas, en la belleza oculta, en los procesos que nos superan. Una fuente de inspiración inagotable, vamos. Desde luego. Una buena reflexión para terminar nuestra exploración de hoy. Bienvenidos. Hoy ponemos la mirada, en un gigante que lo domina todo en los Alpes, el Mont Blanc. O Monte Bianco, claro, según desde donde se mire. Exacto. Con esos, ¿cuánto eran? 4.805 metros y medio según lo último que midieron. El rey indiscutible de los Alpes, bueno, si dejamos fuera el Cáucaso, claro. Una mole de roca y hielo justo ahí, en la frontera franco-italiana. Justo ahí. Y es que es mucho más que una montaña altísima, ¿eh? Es todo un símbolo cultural, un laboratorio al aire libre, también escenario de, bueno, de hazañas increíbles y de tragedias. Un imán, vamos, Sí, para aventureros, científicos, de todo. pues esa es la idea hoy, ¿no? Meternos a fondo, usar la información que tenemos de fuentes enciclopédicas para entender un poco mejor este ícono, ver todas sus caras. Eso es. Desde cómo se formó esta barbaridad de montaña hasta su papel como, bueno, la cuna del alpinismo moderno, pasando por esa historia curiosa de la frontera en la cima que tiene su miga, Sí, sí, que no está tan claro. o cómo la propia altura de la montaña pues está cambiando. Vamos a ello. Empecemos por los cimientos. La roca. ¿De dónde sale esto? Pues mira, el corazón de la montaña es antiquísimo. Se formó en lo que llaman la orogenia varisca. Hablamos de hace cientos de millones de años, ¿eh? Mucho antes de que los Alpes como los conocemos existieran. Ostras. Tienes que imaginar como una burbuja enorme de granito fundido, un batolito, que subió y se quedó ahí, solidificado, entre rocas más viejas, metamórficas, como gneis, esquistos. La cima, de hecho, está sobre ese granito. Vaya, o sea, un núcleo de granito súper antiguo. Pero los Alpes, como cadena montañosa, son más recientes, ¿no? Por la colisión de placas, la orogenia alpina. ¿Cómo encaja eso? Claro. Esa colisión posterior, la alpina, fue la que, digamos, apretó y levantó todo ese bloque antiguo. El macizo está, bueno, está cosido a fallas. Algunas son de la época varisca que se reactivaron, otras son nuevas, por esas presiones enormes. Ajá. Es como si hubieran cogido esa base viejuna y la hubieran estrujado y elevado. Y luego, claro, el toque final, la escultura final, la dieron los glaciares. Y la siguen dando, ¿eh? Esas agujas tan afiladas, los valles en forma de U, todo eso es obra del hielo. Entendido. Roca vieja, fuerzas nuevas y el hielo ahí, dale que te pego esculpiendo. Y aparte de roca, ¿hay minerales interesantes? Leí algo de un tal Payot. Sí, Venance Payot, un naturalista de allí, de Chamonix, ya en 1873 hizo un catálogo, imagínate. Hoy se conocen más de 680 especies minerales distintas confirmadas allí. Anda. Sí, sí. Es un sitio muy interesante para geólogos, coleccionistas, sobre todo por los cristales de cuarzo ahumado, florita rosa, cosas muy chulas. ¡Qué curioso! Bueno, de la roca pasamos a algo más etéreo, pero igual de importante. El clima. Me imagino que a casi 5.000 metros debe ser intenso. Uf, intenso es quedarse corto, sí. A ver, técnicamente la zona tiene un clima base que llaman templado y húmedo, CFB según Köppen. Pero claro, la altitud lo cambia todo, radicalmente. Claro. El macizo es tan grande
que crea su propio tiempo, sus propias nubes, sus tormentas. La cima es, bueno, es un casquete de hielo permanente. La temperatura media ronda los 20 grados bajo cero. Madre mía. Y luego vientos huracanados, cambios de tiempo brutales en cuestión de minutos a veces. Es otro mundo. ¿Y llueve? Bueno, nieva igual abajo en Chamonix que arriba. Supongo que no. Que va para nada. La diferencia es abismal. Chamonix, que está a unos 1000 metros, recibe un poco más de 1000 milímetros al año. Normalito. Sí. Pero subes al Col du Midi, a 3500 metros, y se triplica. Más de 3000 milímetros. Una barbaridad. Vaya. Y curiosamente, justo en la zona más alta, cerca de la cumbre, vuelve a bajar un poco la precipitación. Parece que el macizo actúa como una barrera que obliga a las nubes a soltar casi toda el agua a media altura. Una fábrica de clima, literalmente. Y esto nos lleva a la gente, ¿no? A la historia. ¿Cuándo dejamos de verla solo como parte del paisaje y empezamos a pensar en subir? Pues el nombre Mont Blanc, como tal, ya aparece en un mapa de un tal Pierre Martel en 1744. Pero el que de verdad encendió la mecha, digamos, la obsesión por subir, fue Horace Benedict de Saussure. ¿Ah? ¿El naturalista? Exacto, de Ginebra. A partir de 1760 se quedó fascinado con la montaña y ofreció una recompensa a quien encontrara una ruta para llegar a la cima. El clásico incentivo. Poner pasta encima de la mesa. Y funcionó, vaya si funcionó. El 8 de agosto de 1786, Jacques Balmat, que era guía y buscador de cristales de Chamonix, y el doctor Michel Paccard, también de allí, hicieron la primera ascensión confirmada. Historia. Totalmente. Esa fecha es como el pistoletazo de salida del alpinismo moderno. Subir, por el desafío. Qué bueno. ¿Y las mujeres? Tardaron mucho en animarse. Pues no tanto como se podría pensar, ¿eh? En 1808, Marie Paradise, que era una mesonera de Chamonix, fue la primera mujer en llegar arriba. Aunque bueno, parece que necesitó bastante ayuda. La subieron casi a rastras en algún tramo. Hombre, en esa época. Claro. La primera que subió de forma más, digamos, autónoma y por mérito propio fue Henriette d'Angeville en 1838, una pionera. Pioneros y pioneras. Pero, oye, mencionaste antes lo de la frontera, que la cima está ahí en medio y que no está claro de quién es. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, es una de las, digamos, disputas fronterizas más altas y curiosas del planeta. El lío está en si la frontera sigue exactamente la línea de la divisoria de aguas, como dice Italia. ¿Qué significaría eso? Pues que la línea pasaría justo por encima de la cumbre del Mont Blanc y también por la del Dom du Goûter, que está al lado. O sea, partiría las cimas. Ah, vale. Y Francia dice que no, que la frontera hace una pequeña curva y evita las cimas, dejándolas enteramente en territorio francés. ¿Y en qué se basa cada uno? ¿Mapas, tratados? ¿Cuál es el origen de la disputa? Pues el origen está sobre todo en cómo se interpreta un tratado de 1860, el Tratado de Turín. Fue cuando Saboya, la región de Chamonix, pasó del reino de Cerdeña, que era como el precursor de Italia, a Francia. Ajá. Se firmó un acuerdo al año siguiente, en 1861, para marcar la frontera. Italia dice que ese acuerdo claramente seguía la divisoria de aguas, pero acusa a Francia de que en un mapa militar que hicieron unos años después, en 1865, un capitán llamado Miolet, pues desvió la línea. Desvió. En plan, En plan para que las cimas quedaran en Francia. Esa es la acusación italiana. Francia, por su parte, a veces saca a relucir documentos más antiguos, de la época de Napoleón, pero esos tratados fueron anulados después. La clave es el tratado de 1860 y el mapa del 61 frente al del 65. vaya lío. O sea, un posible error cartográfico, o no tan error, de hace siglo y medio que sigue coleando. Exactamente. Es un tema sensible, ¿eh? Aunque en la práctica no suele haber problemas graves en el día a día, diplomáticamente sigue ahí. Los mapas suizos, por ejemplo, que son muy precisos, marcan la zona como territorio en disputa. ¡Qué curioso! Y otra curiosidad, los mapas que usa la OTAN siguen la versión italiana, la de la divisoria de aguas, porque se basan en los tratados vigentes interpretados por Italia. Increíble. Una frontera en el hielo a casi 5.000 metros que aún no está definida del todo. Bueno, dejando la política abajo, volvamos a las alturas. Hubo ciencia allá arriba, ¿no? Intentos bastante ambiciosos. Sí, sí. El más famoso quizá fue el del astrónomo Pierre Janssen.
En 1890 se le metió en la cabeza construir un observatorio en la mismísima cima. En la cima. Pero no es hielo. Claro, ese era el problema. Quería estudiar el Sol sin la interferencia de la atmósfera baja. Tiene sentido, pero... Pero la logística era una locura. Contactaron hasta con Gustave Eiffel, el de la torre, y él dijo, vale, pero encontradme roca sólida a poca profundidad. Hicieron sondeos, perforaron, y nada. La roca estaba a más de 12 metros bajo el hielo. Uf, Eiffel dijo que así no se podía, que era inviable, pero Janssen siguió R que R y lo construyó directamente sobre el hielo en 1893. Una estructura de madera. Y aguantó. Me imaginó el glaciar moviéndose por debajo. Pues aguantó poco y mal. A los pocos años, ya en 1906, empezó a inclinarse peligrosamente. Intentaron calzarlo, arreglarlo, pero nada. En 1909 se abrió una grieta enorme justo debajo y tuvieron que salir pitando. Se abandonó y acabó hundiéndose y desapareciendo en el glaciar. ¡Qué historia! Eso sí, mientras funcionó, registraron un récord. En enero de 1893, menos 43 grados Celsius. La temperatura más baja jamás medida oficialmente en el Mont Blanc. Menudo frío. Vaya, una ambición científica que chocó, literalmente, con la realidad del hielo. Pero bueno, esas alturas también han visto tragedias más modernas, ¿no? Accidentes aéreos. Sí, por desgracia. Dos muy graves, además, de la misma compañía, Air India, y en circunstancias muy parecidas, lo cual es bastante tétrico. Así, el vuelo 245 en 1950, con 48 muertos. Y el vuelo 101 en 1966 con 117 fallecidos. Ambos se estrellaron cerca de la cima mientras hacían la maniobra de descenso para aterrizar en Ginebra. Parece que por errores de cálculo de la posición respecto a la montaña. Recuerdo algo del segundo, que viajaba alguien importante de la India. Sí, exacto. Homi J. Bhabha, que era el presidente de la Comisión de Energía Atómica de la India, vamos, el padre del programa nuclear indio, falleció en ese vuelo 101. ¡Qué fuerte! Y lo increíble es que, incluso hoy, décadas después, el glaciar sigue escupiendo restos de esos aviones. Trozos de motor, fuselaje, asientos, incluso joyas, correo diplomático que se encontró hace unos años. El hielo conserva y devuelve la historia, a su ritmo. Es tremendo. Un recordatorio helado. Pero bueno, no todo es barrera y peligro en el Mont Blanc. También se puede pasar por debajo. Claro, gracias al túnel del Mont Blanc. Una obra de ingeniería brutal. Empezaron a planearlo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, y se inauguró en 1965. Son 11,6 kilómetros que unen Chamonix, en Francia, con Courmayeur, en Italia. Vital para el transporte transalpino. Una conexión clave, sí. Aunque esa conexión también tuvo un día negro, ¿no? Sí, el incendio de 1999. Fue terrible. Un camión frigorífico belga que transportaba harina y margarina se incendió dentro del túnel. El fuego se extendió rapidísimo por el túnel, el humo. Murieron 39 personas atrapadas. Una catástrofe espantosa. Madre mía. ¿Qué se aprendió de aquello? ¿Cambió la seguridad? Cambió todo, radicalmente. El túnel estuvo cerrado 3 años. Se hizo una reforma completísima. Metieron sistemas de detección de humo y fuego computarizados, cámaras térmicas por todas partes, refugios seguros y presurizados cada pocos cientos de metros. Ujú. Construyeron una galería de evacuación paralela por si acaso. Un puesto de bomberos propio, justo en mitad del túnel, con equipos especializados. Y controles súper estrictos a los camiones antes de entrar, para ver si se sobrecalientan o llevan mercancías peligrosas. La seguridad ahora, vamos, no tiene nada que ver. Una lección durísima, pero bueno, necesaria. Oye, mencionamos al principio que la altura del Mont Blanc no es fija. Eso me dejó pensando, ¿cómo? ¿Cómo puede cambiar la altura de una montaña así? Es que lo que medimos, como el punto más alto, no es la roca en sí, ¿sabes? Es la cima de la capa de hielo y nieve que cubre la cumbre rocosa. Y esa capa, pues, engorda y adelgaza. Ah, sí. Claro. Depende de cuánta nieve caiga en invierno y se acumule, y de cuánto hielo se derrita o se compacte con el viento y el sol en verano. Es un balance que cambia cada año. Entonces, ¿las mediciones esas que hacen con GPS cada 2 años reflejan eso? Exacto. Durante años se usó la cifra redonda de 4.807 metros. Pero cuando empezaron las mediciones súper precisas con GPS, a principios de los 2000, vieron que variaba. En 2002 dio 4.807,40 metros. Vale. Pero lo curioso fue después de la ola de calor brutal de 2003.
Midieron en septiembre y había subido a 4.808,45 metros. Más alto. Y no solo eso, la posición exacta del punto más alto se había movido 75 centímetros hacia el noroeste. Increíble. O sea que con el calor subió. ¿No debería ser al revés? Parece contraintuitivo, ¿verdad? Sí. La explicación que dieron es que la nieve del verano se acumuló de forma diferente sobre el hielo más duro subyacente. Pero bueno, luego siguió variando. Sí. Sí, en 2005 subió un poquito más, 4.808,75 metros, luego bajó en 2007 y 2009, tuvo un pico en 2013, con 4.810,2 metros, el máximo registrado. Y la última medición, la de septiembre de 2023, dio 4.805,59 metros. Anda, casi 2 metros menos que la medición anterior de 2021. Eso es. Una bajada bastante significativa en solo 2 años. Entonces, ¿podemos decir que la altura del Mont Blanc es como un termómetro del cambio climático? Sin duda. Es uno de los indicadores más visuales y directos que tenemos en los Alpes. Esas fluctuaciones en el grosor de la capa de hielo de la cima reflejan directamente el balance entre las nevadas y el deshielo. Y la tendencia a la baja de los últimos años, sobre todo esta última caída, pues parece claramente ligada al aumento de las temperaturas y a veranos más secos. ¡Qué interesante! Por cierto, la cumbre rocosa de verdad, la Roca Pelada, está a 4.792 metros, o sea, unos 13-14 metros por debajo de la cima de hielo, y un poquito al oeste, a unos 40 metros. Un termómetro gigante a la lista de todos. Y claro, esta montaña es un imán. Miles de personas quieren subir cada año a esa cima que sube y baja. ¿Cómo se sube? ¿Cuáles son las rutas principales? Hay varias, pero digamos que hay 3 o 4 que son las más habituales. La más popular, pero de lejos, es la que llaman Ruta del Guter, o Vía Real. ¿Por dónde va? Se empieza en Francia, en Saint-Gervais. Se coge un tren cremallera, el Tramway du Mont Blanc, hasta el Nid d'Aigle, el Nido del Águila. Y desde ahí se sube andando al refugio de Tétrousse. Vale. Y después de Tétrousse, viene el tramo más famoso y peligroso, el Grand Couloir, la Gran Canaleta. Es un corredor donde caen piedras constantemente, sobre todo por la tarde con el calor. Hay que cruzarlo rápido y con cuidado. Suena tenso. Lo es. Una vez pasado se sube una cresta hasta el refugio del Guter, que es súper moderno, parece una nave espacial. Ahí se pasa la noche y de madrugada a por la cima. ¿Y si quieres evitar esa canaleta, hay otras opciones? Sí, la segunda ruta más usada es la de los Tres Montes, o la Traversée. Esa empieza desde la Aiguille de Midi, a donde subes en teleférico desde Chamonix. Espectacular. Sí. Duermes en el refugio de Skosmik y la ascensión cruza por las laderas de otros 2 4000, el Mont Blanc du Tacul y el Mont Maudit. Es una ruta preciosa, pero más técnica que la del Gutier, y más expuesta a avalanchas y grietas en el glaciar. Entiendo. ¿Y la ruta original, la de los primeros ascensionistas? La ruta histórica que pasa por el refugio de Grands Mulets se usa menos en verano para subir porque es más larga y con más grietas, pero es muy popular para hacer esquí de montaña en primavera o para bajar esquiando. Ah, vale. ¿Y desde Italia? Desde Italia, la ruta normal es la llamada Vía del Papa o de las Aguilles Grises. Sube por el glaciar del Miage, que es impresionante, y pasa por el refugio Gonela. Es más larga, más dura físicamente quizá, y menos concurrida que las francesas. Mucha gente intentando, lo has dicho, 20.000 intentos al año. ¿Es tan difícil como parece? ¿O la gente va un poco a la ligera? A ver, técnicamente, para un alpinista con experiencia, buena forma física y que se aclimate bien, las rutas normales no son extremadamente difíciles. No es escalada extrema. Pero Pero el gran problema es la altitud. Casi 5.000 metros. Eso exige una aclimatación sí o sí. Pasar varios días subiendo progresivamente, para evitar el mal de altura, que puede ser muy grave. Y luego están los peligros objetivos, que no dependen de ti. Las caídas de piedras en el Guter, las avalanchas en los Tres Montes, las grietas tapadas por la nieve en los glaciares, el tiempo que puede cambiar en minutos. Es una montaña que no perdona los errores ni la falta de respeto. y se cobra vidas, lamentablemente. Se oyen cifras a veces muy altas. Sí, hay una estimación antigua, creo que de los años 90, que circuló mucho, y hablaba de 6.000 u 8.000 muertes acumuladas en toda la historia del macizo. Eso la convertiría en la montaña más mortífera del mundo. Una barbaridad. Sí, pero, ojo, esas cifras son históricas y para todo el macizo, no solo la cima. Las cifras anuales más recientes que dan los servicios de rescate desde los 90
Suelen moverse entre 10 y 20 fallecidos por año en todo el macizo. Que sigue siendo mucho. Sigue siendo mucho, claro. Cada muerte es una tragedia. A veces lees en prensa 100 muertos al año, pero esas cifras tan altas no parecen estar confirmadas por las fuentes oficiales de rescate francesas o italianas. Pero sí, es una montaña peligrosa. ¿Y se sabe dónde ocurren más accidentes? ¿Has mencionado la Canaleta? El corredor del Guter es un punto negro clarísimo. Un estudio francés contó más de 70 muertes solo en ese tramo entre 1990 y 2011. Y sigue sumando víctimas casi cada verano. En 2017 hubo 11 muertos solo ahí. Es un embudo natural para las piedras que se desprenden de arriba. ¡Qué barbaridad! Los refugios, entonces, son vitales. Has mencionado varios. Son esenciales, ¿eh? El Guter, Cosmix, Tête Rousse, Gonella, Grands Mulets. Sin ellos, la logística sería muchísimo más complicada y peligrosa. Dan un respiro, un sitio para dormir, aclimatarse, protegerse del mal tiempo. ¿Y el Bayot? Has dicho que hay otro cerca de la cima. Ah, sí, el refugio Bayot. Está a unos 4.360 metros. Pero ojo, no es un refugio normal para pasar la noche. Es más bien un bivac de emergencia, una caja metálica muy básica para resguardarse si te pilla una tormenta o tienes un problema muy cerca de la cima. No está pensado para quedarse. Entendido. Y todo este ecosistema de rutas, refugios, alpinistas, ¿cómo le está afectando el cambio climático? Aparte de lo de la altura de la cima. Pues de forma muy directa y, la verdad, bastante preocupante. El deshielo se está acelerando muchísimo. Los glaciares retroceden a ojos vista, y eso no es solo un cambio estético. Claro. El permafrost, que es como el cemento helado que mantiene unidas las rocas en las zonas altas, se está derritiendo. Y eso provoca que haya muchísimos más desprendimientos de rocas. El peligro en rutas como la del Guter ha aumentado exponencialmente en veranos cálidos. O sea que en algunos momentos es casi prohibitivo subir por ahí. Ha habido veranos como el de 2015 o el de 2022 que fueron muy secos y cálidos, en los que las autoridades llegaron a desaconsejar oficialmente la ruta del Guter. Incluso cerraron el refugio temporalmente porque el riesgo de caída de piedras era extremo. Vaya panorama. Sí. Y no solo eso, el propio glaciar Tambia. Aparecen grietas enormes donde antes no las había. Recuerdo en 2016 se abrió una grieta gigante justo en la arista final, cerca de la cima, que complicó mucho el paso. Las condiciones son mucho más inestables, más cambiantes. Y a eso se suma la gente, ¿no? La masificación. Claro, miles y miles de personas en verano. Eso también tiene un impacto. Erosión en los senderos, problemas de basura, de residuos. Hablando de residuos, ¿es verdad eso de que hay baños cerca de la cima? Sí, sí. Es curioso. En 2007 instalaron 2 retretes secos cerca del refugio Bayot, a 4.260 metros. Se dice que son los baños más altos de Europa. No me digas. Sí, fue un intento de gestionar un poco el impacto de tanta gente, ¿sabes? Para evitar que la zona se convirtiera en un estercolero. Subirlos allá arriba en helicóptero tuvo que ser toda una odisea logística. Me imagino. Baños con unas vistas espectaculares, sin duda. Oye, aparte de las ascensiones normales, por decirlo así, el Mont Blanc ha sido escenario de todo tipo de hazañas, récords, cosas raras. La lista es interminable y a veces muy loca, sí. Desde el piloto Henry Giraud, que aterrizó con una avioneta pequeña en la mismísima cima en 1960. Una locura. Tela. Hasta los récords de velocidad. El más famoso seguramente es el de Kilian Jornet, en 2013. Salió de la iglesia de Chamonix, subió a la cima y volvió a bajar a Chamonix. En 4 horas y 57 minutos. Una bestialidad. Increíble. Y también ha habido récords femeninos impresionantes. Emily Forsberg en 2018 y más reciente Hilary Gerardi en 2023, que lo hizo en 7 horas y 25 minutos. Impresionante. Y luego cosas más peculiares, ¿no has dicho? Sí, hombre. Ha habido aterrizajes masivos en parapente. En 2003 y 2012 aprovecharon días con condiciones perfectas y aterrizaron decenas de parapentistas en la cima. Un artista danés, Marco Evaristi, intentó pintar parte de la ladera de rojo en 2007 como protesta ecológica, aunque le pararon. ¿Y lo del jacuzzi? Ah, sí. Eso fue en 2007 también. Un grupo de suizos subió un jacuzzi hinchable, generadores, agua, y se montaron un jacuzzi en la cima. Salió en todas las noticias. Hay gente para todo.
Pero también ha habido polémicas, ¿no? Con intentos de subir con niños muy pequeños o récords un poco forzados. Sí, ese es un tema delicado que ha generado mucho debate ético. Ha habido varios casos estos últimos años de padres intentando subir con hijos de 5, 9, 11 años. Algunos han acabado en rescates complicados o se han visto envueltos en situaciones de peligro, como una avalancha en 2014 con unos americanos. Claro, es que Plantea preguntas difíciles, ¿no? Sobre la responsabilidad de los padres, sobre dónde está el límite entre la aventura, la ambición personal y poner en riesgo a un niño en un entorno tan hostil. Ha habido mucha crítica por parte de los guías y las autoridades locales. normal. Bueno, para ir terminando, no podemos olvidar la huella cultural del Mont Blanc. Es inmensa. Es omnipresente, sí. En la cultura occidental sobre todo. Inspiró a los grandes poetas románticos. Shelley escribió un poema famosísimo titulado Mont Blanc. Byron también lo menciona. Y Frankenstein, ¿no? Exacto. Mary Shelley hace que el monstruo de Frankenstein se refugie en los glaciares del Mont Blanc, en el Mer de Glace concretamente. Es un escenario potentísimo en la novela. Y en novelas de montaña, claro. Por supuesto. Premier de Cordé, El primero de la cuerda, de Roger Friedrich Roche, un clásico francés. Pero también aparece en la literatura polaca, en relatos de aventura más modernos como los de Jon Krakauer. Su imagen es un ícono. Y en el cine, imagino. También, desde películas clásicas de alpinismo alemanas de los años 30, como Sturme über den Mont Blanc o Tormenta sobre el Mont Blanc, hasta dramas franceses más recientes como Malabar Princess o incluso series de ciencia ficción británicas como The Tripods. Es un telón de fondo que siempre impacta. Evoca grandeza, peligro, belleza. Un icono total, natural y cultural. Oye, ¿y hay esfuerzos serios para protegerlo de forma global, lo de patrimonio de la humanidad? Pues es una idea que lleva dando vueltas muchos años. Declarar todo el macizo patrimonio de la humanidad por la UNESCO, reconociendo ese valor universal que tiene. El problema es que requeriría una candidatura conjunta de Francia, Italia y Suiza, porque el macizo abarca los 3 países. Y eso es complicado. Eso es complicado de coordinar, sí. Poner de acuerdo a 3 países con sus distintas normativas y prioridades, pues todavía no se ha conseguido presentar una candidatura formal sólida. Pero la idea sigue ahí. ¿Y cuáles dirías que son las mayores amenazas para el Mont Blanc hoy? Pues yo diría que son 2, principalmente, y además están súper conectadas. Por un lado, la presión del turismo, la masificación, sobre todo en verano, con todo lo que implica, erosión, residuos, la necesidad de construir y mantener infraestructuras como teleféricos, refugios. Mm, Y por otro lado, y cada vez de forma más evidente y grave, el cambio climático, que no solo está derritiendo los glaciares y cambiando el paisaje, sino que está aumentando los peligros naturales como los desprendimientos y amenazando la propia esencia de lo que es la alta montaña alpina. Una amenaza se retroalimenta con la otra, además. Un futuro complicado para el techo de los Alpes occidentales. Un futuro lleno de desafíos, desde luego. No va a ser fácil gestionarlo. Pues hemos tocado un montón de cosas hoy, ¿eh? Desde la geología de hace millones de años de este gigante, hasta su papel clave en la historia del alpinismo, esa disputa tan curiosa por la frontera en la misma cima. Sí, Las historias de ciencia, de tragedia humana que guardan sus hielos y cómo su propia altura se ha convertido en un termómetro del clima que nos afecta a todos. y también hemos visto el reto que supone subirlo, ¿no? Lo físico, lo mental, los peligros reales que hay ahí arriba. Pero también las proezas, las historias increíbles que inspira, su eco en la cultura y la urgencia, claro, de protegerlo. Protegerlo del cambio climático y de nosotros mismos, de nuestra propia presencia masiva. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Para darle vueltas. Ante estos peligros que crecen, el cambio climático, la presión turística tan bestia, esas tensiones en la frontera que siguen ahí, ¿qué responsabilidad tenemos todos como sociedad para gestionar cómo se accede al Mont Blanc y cómo preservamos lo que significa, su espíritu, para la gente que venga después? Esa es la gran pregunta, sí. Una pregunta clave. Porque el futuro de este ícono natural, de este símbolo cultural, depende mucho de las respuestas que le demos y de las decisiones que tomemos ahora. No podemos mirar para otro lado.